Entonces, ¿ya descubrió por qué su hijo o su hija están en peligro de muerte? Si no lo descubrió, yo se lo voy a explicar ahora. Salve María, estimados padres. Estamos de nuevo aquí para darles una nueva aula de Escuela de Padres. Se trata, en este caso, ¿verdad?, de que se conciencien bien de que en este tema les va la vida de sus hijos, pero la vida, sobre todo la vida espiritual. Y en gran parte, les pueden ahorrar a sus hijos gravísimos problemas en la vida material, en el lado material y sobre todo afectivo. Entonces, por eso es que ustedes tienen que aprender bien estos temas y no pueden quedarse con una idea medio confusa que después les lleve a dar también una orientación confusa a sus hijos y después en que sus hijos no tengan los elementos necesarios para aprovechar esta prueba que van a pasar todos, dice, de la mejor manera posible y así tener éxito en la vida como buenos cristianos y después como buenos ciudadanos y todo lo que se propongan, porque evitando esta caída en la castidad conseguirán abrir su mente a una variedad de verdades que normalmente las personas no captan por culpa de haberse dejado arrastrar por esa concupiscencia de la sensualidad o del orgullo. Vamos entonces a continuar el tema. Les estaba contando un hecho de la vida del Dr. Plinio que ocurrió cuando tenía unos 10 años. Después, cuando entró al colegio, un año y medio después más o menos, tuvo la ayuda de este padre jesuita que le explicó bien cómo era el tema, cómo era la doctrina. Ahora, solamente la doctrina y los principios no son suficientes. Él tuvo otra gran ayuda, que fue el ambiente familiar creado en su casa por su madre. Entonces, ustedes vean la importancia de que en casa ustedes creen un ambiente que favorezca la limpieza de corazón de sus hijos. Primero, vigilar que no entre nada contrario. Ya hablamos de eso en la anterior aula. Ahora se trata de crear en ellos una apetencia de tal manera fuerte por todo lo que sea virtud, todo lo que sea verdad, todo lo que sea bello, todo lo que sea bueno, que estén tan estables en ello que rechacen con mucha más probabilidad de éxito cualquier tentación contra la pureza, para dejarse llevar de la impureza. Porque, ¿qué pasa? Es que los niños, los jóvenes en general, cuando se dejan arrastrar por la concupiscencia, ellos quieren inmediatamente arrastrar a los otros. Y eso es por una necesidad del hombre que se siente inseguro en el pecado. El hombre es tan contingente, él no tiene por sí suficiente personalidad, suficientes recursos del ser para mantenerse en un camino él solo, sobre todo si es un camino errado. Por eso la seguridad de los que entran por el camino del mal es conseguir que haya muchos que los acompañen. La seguridad del que quiere seguir el camino del bien está en Dios, está en Jesús, está en María. Por eso lo que les decía en la primera aula, no sé si se acuerdan, ¿verdad?, que es como la base fundamental, la piedra fundamental de todo lo que comentamos. En el centro de su hogar tiene que estar Jesús, tiene que estar María, tiene que haber hasta físicamente una imagen, un altar bonito, decente, que sea de verdad el centro del hogar, no el televisor por el cual va a entrar toda la basura del mundo. Si ustedes se dejan allí encendido el televisor continuamente, va a entrar cualquier porquería en su casa. Dice, el centro de su hogar no es el televisor. El sitio más importante de su hogar no puede ser la pantalla en la cual la imaginación de gente calenturienta se dedica a poner cosas horribles, feas y contrarias en su inmensa mayoría a lo que nos enseña el Evangelio. El centro es Jesús, el centro es María. Ahí sí, ahí sí. Y sobre todo ustedes, con su ejemplo, con una vida llevada de acuerdo con la ley de Dios, van a ser el pilar fundamental de la virtud de sus hijos, que van a ver en ustedes
sin necesidad de que ustedes les expliquen cómo se deben de tratar los esposos, el respeto que debe tener el uno por el otro. Entonces voy a primero entrar en este tema del respeto y para después pasar a algún ejemplo concreto que les va a ayudar mucho. Fíjense así, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2521, la pureza, el resistir la concupiscencia de la carne, exige el pudor. Este es parte integrante de la virtud de la templanza, la virtud cardinal de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe de quedar velado. Está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama. La castidad es algo delicado, la castidad fácilmente se quiebra, se rompe. Por eso ustedes deben de respetar la privacidad de sus hijos, porque va a llegar una edad que ellos naturalmente, por estar ya bautizados, por ser ya cristianos, ellos van a sentir la vergüenza de mostrar ciertas partes de su cuerpo y no pueden tratar así, de cualquier manera, ese sentimiento de pudor que nace ya de ese corazón puro, esa delicadeza de la castidad incipiente en sus hijos. Respétenla mucho. Dice, el pudor ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. Santo Tomás de Aquino dice que el exceso de familiaridad acaba generando rechazo, asco. Es decir, es necesario, por más que se viva en familia y a veces un poco aglomerado si es una familia numerosa, que cada uno sepa respetar a los otros, la dignidad de los otros, ya sea de los hermanos, de los hijos, de las hijas, de los hermanos, las hermanas. Tienen que respetarse mutuamente y establecer una relación correcta entre ellas, y que no se permita en ningún caso esa falta de respeto. Dice el número siguiente, 2522. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor. Invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Eso cuando ya tengan más edad y sea la edad ya pues, del enamoramiento, etcétera, todo eso que ya trae otros problemas. Si tienen esta base bien establecida, no van a tener mucho problema. Al revés, va a ser una fase hermosa de su vida, el noviazgo, etcétera. Pero si no han cultivado bien la castidad, en este momento les va a provocar inmensos problemas y desórdenes emocionales en esa época del noviazgo. Inseguridades terribles, dudas terribles, caídas terribles. Entonces, vean la importancia, por eso se están jugando aquí, ¿verdad? La vida eterna de sus hijos prácticamente. Entonces, el pudor, continúa, exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor lleva con facilidad al matrimonio, lleva con facilidad al compromiso de una castidad perfecta en la vida religiosa. Por eso, de la familia cristiana en la que se educa bien el pudor, la castidad, surgen muchas vocaciones sacerdotales y para la vida religiosa. Y de una familia donde los padres no se ocupan de eso, esas posibles vocaciones que habría se truncan ya en la más tierna edad, cuando todavía ni siquiera han empezado a germinar. Entonces, mucho cuidado con esta virtud. El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Imagínense ustedes la manera de vestirse hoy en día que se considera normal. ¿Y cuántas veces eso atenta, es agresiva, esa manera de vestirse, a cualquier persona que intenta mantenerse dentro de los límites del Evangelio? Si tenemos ya dentro de nosotros una mala inclinación para satisfacer un placer sensual en la carne, ¿vale? Todos nacemos con eso, ¿vale? Si encima se nos exponen, dice, de una manera indecente, dice, imágenes o el propio cuerpo de las personas, ¿cómo no se va a despertar esa mala inclinación?
Es una falta de caridad inmensa no vestirse con pudor, con modestia. Por eso el pudor lleva a la persona que tiene ese pudor, que lo practica desde el primer momento, a entender cómo se debe de vestir en cada circunstancia social. Dice después, dice el pudor mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad insana o malsana. Se convierte en discreción. Esa discreción que tanto falta. Hoy en día es un exhibicionismo. Es todos esos programas de basura de televisión, ¿cómo se llaman estos? Real show, ¿no? Shows de realidad, reality show. Perdón, mi ignorancia, ¿verdad? Bueno, aparte de eso. Entonces, esos reality show, ¿qué hacen? Esos muestran de una manera indecorosa, indecente, la privacidad de las personas. Eso está hecho a propósito, para que las personas pierdan su dignidad y se acostumbren a que no existe lo privado. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Vale? Vean que estamos viendo temas que se entrelazan unos con otros, pero no perdemos el hilo lógico de la doctrina, los principios. Continúa el catecismo, número 2523. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios a cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Es imposible, ¿verdad?, que yo me pueda oponer a todas esas ideologías que intentan imponer una forma de vivir hedonista, buscando solo el placer y el gozo, aunque sea pasando por la vida de los inocentes, por ejemplo, promoviendo el aborto e intentando presentar el aborto en una verdadera perversión intelectual, presentarlo como un derecho, dice, justificado por el ¿verdad?, mal, absolutamente deformado, mal derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, ¿verdad? Es mentira, eso no es verdad. Dice, entonces, la única manera de poder oponerse a todo eso de verdad es teniendo una vida casta, una vida pura. Y ahora viene una parte muy interesante también. Dice así el siguiente número: las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia del hombre. Puede ser en una tribu de África. Ahí van a llegar los misioneros. Y ahí no están acostumbrados, ¿verdad?, a vestirse de acuerdo con el pudor, porque viven de una manera muy semejante a lo de un animal. Aquí, o en la época de los primitivos indígenas aquí en las selvas de aquí de América. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? El misionero llega, claro, no les puede decir, oiga, que esto es pecado. No puede llegar así, pero ya les empieza a hablar el bautismo, les empieza a transferir el evangelio y naturalmente las personas, sin necesidad de explicarles nada, van a empezar a vestir, a querer cubrir su cuerpo, porque ese cuerpo ya no es simplemente algo animal, sino sobre todo es templo de Dios. Y empiezan a civilizarse sin perder las peculiaridades propias de su cultura, porque van a seguir siendo de ese lugar, van a tener sus cantos, sus músicas, sus preferencias gastronómicas, sus preferencias de colores, etcétera, ¿verdad? Su propia manera de ver la creación de Dios, que es una riqueza extraordinaria, pero ya de acuerdo con las normas de la pureza y la castidad. Nace, dice el catecismo, con el despertar de la conciencia personal. Yo soy alguien a quien Dios ama, que Dios ha creado para yo hacer algo importante. Educar en el pudor a los niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de sí mismos y de la persona humana. La persona humana, o sea, ellos y los demás. La persona que no es pudorosa, la persona que es impura, el niño que se acostumbra a lo impuro, no sabe respetar a los demás. ¿Y cuántos casos de bullying, de todo eso, vienen de eso?
vienen de que han primero caído en la impureza y arrastrados por ello, dice, les lleva a burlarse de los otros, a creerse superiores. Es la concupiscencia del orgullo y de la sensualidad que van siempre unidas y no respetar al otro. Dice, por eso, continúa el catecismo, las consecuencias sociales de la práctica de la pureza. Número 25-25. Dice así, la pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. ¿Ustedes creen que hoy en día los paparazzi y todo eso son respetuosos de la intimidad de las personas y son discretos a la manera de revelar cosas escandalosas? Al contrario, están buscando eso, porque no hay castidad en el mundo. La pureza de corazón se libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Aquí una obligación gravísima de los padres, gravísima, gravísima. Dice, evitar que sus hijos vean de manera descontrolada televisión y menos todavía internet. Da terror ver a niños, criaturas, con un celular en la mano, conectándose a cualquier cosa y viendo cualquier cosa y cualquier propaganda que aparece. Eso es un crimen. Y los padres tienen que ser conscientes de que ellos son los responsables. En otra aula de padres vamos a hablar de los efectos de la tecnología digital en los hijos y cómo es un crimen antes de los 6 años haber dado una pantalla a sus hijos. Y después otra serie de cosas. Pero ya no solo, esto yo no lo voy a decir ya desde el punto de vista moral, sino desde el punto de vista psicológico y del desarrollo neuronal incluso del cerebro de sus hijos, que se atrofia por culpa de con esa facilidad con que se les regala a los niños esa tecnología, que no están capacitados todavía, porque no han desarrollado todavía su personalidad y su cerebro. Eso será otro tema. Pero por favor, controlen Internet, controlen, eso se les va la vida de sus hijos en eso. Se va el futuro de la fe de sus hijos. La vida eterna de sus hijos depende de que ustedes sean vigilantes en casa. Y no pongan excusas, han sido avisados. No. Bueno, entonces, continuamos un poquito más. Dice el número 2526, dice así. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Déjalo, pobrecito, que sea feliz, que sea libre, déjale que vea esas cosas y no pasa nada. Siempre va a venir alguien muy comprensivo y tal, y dice, tu hijo está muy en una atmósfera muy oprimida. Usted lo está haciendo libre, usted le está permitiendo ser verdaderamente libre. Los limpios de corazón verán a Dios. Entonces que no les engañen diciéndoles, no puedes ser tan opresivo a tus hijos, no puedes impedirles que puedan entrar en internet, que puedan ver la televisión, que puedan tener las redes sociales, comunicarse con cualquiera que usted no sabe quién es. Dice, no, es la mejor palabra para formar a sus hijos en determinadas cosas, en determinados momentos. No se puede. Eso no es ir contra la libertad, al contrario, es preparar la verdadera libertad de sus hijos. Entonces, la permisividad se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a su madurez, la libertad humana necesita dejarse educar previamente por la ley moral, lo que está bien y lo que está mal. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, lo que no existe hoy en día, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Lo que se les enseña a los jóvenes hoy en día es que vive la vida, goza la vida. Todo lo contrario de la moral, de los principios de la verdad, del Evangelio. No, yo llegué a escuchar eso. Es público, porque fue en un debate en un parlamento respecto a una ley que tocaba en temas morales. Y decía así, el orador, ¿verdad? Decía así, os han enseñado, antiguamente os enseñaban que la verdad os hará libres. Dice, nada de eso. Dice, yo os digo ahora. Dice, enmendando a nuestro Señor Jesucristo, un politiquillo cualquiera ahí, diciendo, yo os digo, sed más libres y eso os enseñará la verdad.
¿Dónde se ha visto eso? O sea, es entregarse a las pasiones para ahí, de tal manera, el hombre es racional que va a deformar su razón para adaptarla a sus pasiones. Y con eso justificaba la ley que estaba presentando. Entonces, directamente contra la verdad. Directamente contra la verdad verdadera, que es la de nuestro Señor Jesucristo, que dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues justamente contra eso se mueven hoy en día todas las fuerzas que vemos progresistas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Termina así, ¿verdad? Dice, termina el catecismo, no lo voy a leer, diciendo lo siguiente, que la verdad de nuestro Señor Jesucristo, dice, purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos. Es algo dinámico. Dice, no quiere, el que es a favor de las tradiciones cristianas no es a favor del inmovilismo. Al contrario, lo que está es fomentando la aparición de los nuevos genios que van a descubrir nuevas maravillas en la línea de la verdad, de la belleza y de la bondad. Dice, van a ser los grandes santos, van a ser sus hijos, si ustedes les saben educar así, en la castidad y en el pudor, porque ellos verán cosas que nosotros no hemos visto. Ellos de tal manera serán inocentes si ustedes les educan así, de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor, de acuerdo a lo que nos enseña la Virgen de Fátima, que sus hijos serán verdaderos genios, serán iluminados por el Espíritu Santo como ninguna generación antes lo fue y serán la base del reino de María. Así que fuerza, ánimo, no desanimarse. Es difícil, pero con la ayuda de Dios lo van a conseguir. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.